Hola Jorge, dice esta pregunta. Mi nombre es Mateo Danini. Mateo Dani Caporale. La pregunta es, ¿la guerra de Ucrania y la actual situación de Taiwán es consecuencia de la voluntad del imperialismo de acelerar el proceso de restauración capitalista en Rusia y China para extender sus mercados? ¿Teme el imperialismo de la OTAN la creación de otro imperialismo competidor? Muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante. Indudablemente tiene razón Mateo en el punto de que es una voluntad expansionista del imperialismo, a lo que hay que agregar que no ha podido desarrollar hasta sus últimas consecuencias con los métodos de la competencia capitalista, inclusive en condiciones de superioridad económica indudable. Porque lo que tenemos en el desarrollo de China en los últimos 40 años es un imperialismo mundial que a través de una presión histórica muy importante logra impulsar una restauración capitalista en China, pero en la que el factor económico dominante es Estados Unidos, la Unión Europea, no tanto China, que empieza a dar sus primeros pasos de un proceso incierto, plagado de crisis, que en el año 1989 va a llevar a un levantamiento como el de Tiananmen. Es decir, que este proceso de penetración ha encontrado obstáculos como consecuencia de este mismo proceso de penetración. Porque, en definitiva, el capital imperialista internacional, el capital occidental, ha invertido fuertemente en China y ha penetrado en su sector financiero, mucho antes de todas estas peleas. Ahora, en el marco de una crisis mundial, necesita ir más a fondo. Necesita copar de una manera más consecuente todos esos mercados. Y además necesita, en cierto modo, neutralizar la competencia que estas economías emergentes, tanto capitalistas, tanto de China como de Rusia, pueden presentar. Esta convergencia ha sido tan profunda, por un lado del imperialismo occidental y China, y también con Rusia, que en el caso de China hay dos crisis mundiales que fueron contenidas por la acción del gobierno de China. La crisis asiática de 1997 y la crisis del 2007-2008, esa gran crisis hipotecaria y bancaria. ¿Cómo fue? Ante el impacto de la crisis en todo el mercado mundial, el gobierno de China, tanto en el 97 como en el 2007 y 2008, le dio un impulso extraordinario al gasto del Estado y convirtió a China en un país demandante en el mercado mundial y por lo tanto en un país que le dio una salida a las mercancías que se producían en el exterior de China. Esto fue muy valorado por el capital internacional. En la crisis de 1997, todos los países del sudeste asiático produjeron devaluaciones tremendas de la moneda. Eso se extendió a Rusia, se extendió a Brasil y se extendió a la Argentina. Y ahí se derrumbó la convertibilidad. Y a pesar de que todos los rivales de China devaluaban la moneda y por lo tanto eran más competitivos que China respecto a antes de esa devaluación de la moneda, China no devaluó la moneda, aguantó el chubasco y fue un factor de estabilización de una crisis gigantesca. De manera que no es simplemente un proceso natural el que lleva a los conflictos actuales, sino que es la consecuencia de las contradicciones capitalistas. El capitalismo crea sus propias crisis a medida que se va desarrollando, porque va encontrando el límite de mercados, el límite de expansión que desarrolla todo proceso de acumulación capitalista. Y en el caso de Rusia ni hablemos, al punto que Rusia estuvo a punto de entrar a la OTAN y Putin solicitó ingresar a la OTAN, y si bien no ingresó a la OTAN, ingresó al grupo de los 7, que son los 7 países más poderosos del mundo, que se convirtió en grupo de los 8, y que luego, como consecuencia de todas estas crisis, se volvió a convertir en el grupo de los 7 y echó a Rusia. Entonces tenemos acá un conflicto mundial
que ha desatado una guerra de alcance mundial, que no se trata solamente de un problema de competencia, sino que envuelve todas las contradicciones del capitalismo que no se pueden desenvolver más en una forma relativamente pacífica entre comillas. Este es el sentido fundamental. ¿Y por qué hay que subrayar este sentido fundamental? Porque la salida a este enfrentamiento es la revolución social. Y no la revolución social simplemente porque lo prediquen los revolucionarios, sino porque ha hecho estallar las condiciones de vida de los trabajadores de numerosísimos países, hambre, aumentos de precios, aumentos de alquileres, expulsiones de la vivienda, muertes masivas en Ucrania, peligro de una guerra atómica, amenazas de guerra atómica, y ahora en el estrecho de Taiwán un despliegue de China frente a las provocaciones de la OTAN y particularmente de Estados Unidos, un despliegue de combate tal que si el presidente de China hubiera dado la orden sigan hasta el final, hoy Taiwán estaría ocupado por China. Es decir, no fueron maniobras de entrenamiento, sino que fue la escenificación de un bloqueo de los estrechos de China, por donde pasa una parte gigantesca del comercio mundial, e incluso de una posibilidad de ocupación. Frente a esto, el socialismo y la revolución social es la única alternativa, porque esto subordina todas las cuestiones nacionales que pueden estar comprometidas en esta guerra. Pasan a un plano secundario, porque lo que está en juego es el estallido de todas las contradicciones capitalistas. Me extiendo un poco en este punto porque la comprensión del carácter de la guerra es la cuestión más importante en que enfrenta hoy toda la generación que tiene una vocación, una militancia, una lucha de carácter socialista.